de la composición del hombre. El hombre es cuerpo, alma y espíritu, y a esto se le llama tricotomía, ¿sí? El hombre es cuerpo, alma y espíritu, o cuerpo, alma y espíritu, o espíritu, alma y cuerpo, como usted quiera decirle. Como dicen por ahí, el orden de los factores no altera el producto. Amén. Entonces, la tricotomía del hombre. El hombre es un espíritu que tiene un alma y está dentro de un cuerpo físico. Cada una de estas partes o estas tres divisiones, que tiene estas tres divisiones, las cuales hoy vamos a hacer una síntesis de lo que es esto. Primero, hablemos del espíritu. ¿Qué es el espíritu? ¿Amén? ¿Qué es el espíritu? El espíritu es el ser interior, el hombre interior, lo que nosotros traemos por dentro, amén, a lo que Dios le dio vida. Es la parte inmaterial o invisible del ser humano y es la naturaleza espiritual del hombre, lo que también, la que también le da capacidad de comunicarse con Dios, y que a su vez se divide en tres partes. Esta área de la espiritualidad del hombre se divide en tres partes. La primera es la capacidad de tener comunión con Dios, amén. Cuando el hombre desobedeció a Dios, hubo muerte espiritual. El hombre no murió físicamente, ¿sí? Eso fue después. El hombre fue creado para ser eterno, pero cuando se equivoca, entonces el hombre muere espiritualmente y paulatinamente comienza un proceso de envejecimiento, ¿sí? Y el hombre al principio, si usted lee la escritura, dice la palabra del Señor que había hombres que vivieron 900 años, más de 900 años. Imagínense, yo con 50 y algo ya no sé qué hacer. Ahora 900, imagínense qué tremendo. Matusalén, que fue el más, ¿verdad? El que más vivió, ¿verdad? 965 años de edad. Imagínense qué haría con tantos años. Wow, generaciones y generaciones y generaciones, ¿no? Pero cuando el hombre se equivoca, entonces muere espiritualmente y paulatinamente comienza a morir físicamente. Entonces hubo una alteración en toda la función de su composición y fue expuesto a la enfermedad, al dolor, a la ansiedad, a la depresión, a todos los desórdenes emocionales y espirituales, una vez que el hombre muere espiritualmente. El hombre, antes de eso, el hombre tenía la capacidad de hablar con Dios de manera directa, platicar con Él en el lenguaje divino, ¿sí? Hoy nosotros tenemos la palabra de Dios que nos habla, ¿sí? Tenemos la oración con la que hablamos a Dios, y en ocasiones Dios usa diferentes formas de hablarnos: un sueño, una visión, una impresión en el espíritu, ¿verdad? Una voz audible de pronto y solamente fragmentos. Pero antes el hombre tenía la satisfacción de echarse un café con Dios, ¿verdad? Y platicar con Él y compartir ideas. Y tenía esa libertad. Adán vivía bajo una atmósfera de la sobrenaturalidad de Dios, ¿sí? Cuando Adán se equivoca y Eva se equivocan, los dos, ellos fueron sacados de la sobrenaturalidad de Dios para vivir en la naturalidad del ser humano. Y de alguna manera Dios se compromete con ellos para poder guardarlos, protegerlos y entonces enviar un redentor. Con el paso de los años, Eva pensó que ella podía ser la mamá del redentor, del Salvador, pero no ocurrió sino miles de años después. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces, esa es la parte, la comunión es la parte que nos permite, la parte espiritual es la que nos permite comunicarnos con Dios
hablar con Dios, tener la necesidad de hablar con Dios todos los días, usted y yo, lo hagamos o no lo hagamos, siempre tenemos la necesidad de hablar con Dios. Siempre hay algo adentro de nosotros que nos dice que es necesario que hablemos con Dios, aunque no lo hagamos. Ajá. Y a veces tenemos conflictos con nosotros mismos, porque yo recuerdo el testimonio de un predicador muy famoso, ¿verdad? No voy a decir su nombre porque sé que algunos traen un poquito de prejuicios de lo que está sucediendo en su vida últimamente, pero él dice que en su experiencia al principio batallaba mucho para orar. Entonces, para levantarse en las mañanas temprano, y lo que hacía es que ponía la alarma. Entonces lo que hacía después, cuando sonaba la alarma, apagaba la alarma y se volvía a quedar dormido. Pero después dice que grabó un audio, ¿verdad? Y lo programó, y a la mañana que lo programó, a la hora que lo programó, siempre le decía por su nombre: fulano, despiértate, y es hora, tienes que hablar con Dios, levántate, y lo que hacía es que apagaba el audio y se volvía a dormir. Pero hay algo dentro de nosotros que nos obliga a sentir la necesidad de hablar con Dios, y es